Estoy convencido de que no solamente se trata de crecer en lo económico, desarrollar más tecnología por desarrollarla, sino que todo esto debe ir en conjunto con una transformación de la persona y de las sociedades. Si no, creo que se pierde mucho el propósito. Entonces no debemos de perder de vista que, insisto, al final del día todo esto se trata de personas, no se trata de tecnología, no se trata de números, no se trata de tener más dinero. Al final del día todo gira en torno al factor humano, ¿no? La realidad es que tenemos cambios cada vez más rápidos y ello nos obliga también a nosotros como personas le llaman estar en estado beta, ¿no? Es decir, siempre como en alerta, siempre como en modo de cambio, preparación. Nosotros como personas para ir adaptando estas tecnologías a nuestra realidad. Ojo, creo que no debemos dejar de lado que las tecnologías son las que se deben adaptar las personas y no las personas a las tecnologías. Sit up. Remember, don't think you are. Know you are. Remember. Our dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Remember. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Bienvenidos a un episodio más de Emergente Podcast. Hoy para hablar de uno de los temas que más me llaman la atención, que más me interesan, que más me gusta filosofar al respecto, porque creo que falta mucha conversación y mucha conciencia al respecto, incluyéndome a mí, incluyéndonos a todos. Creo que entre más conversaciones tenemos al respecto, más ideas y soluciones y nuevas perspectivas empiezan a emerger, porque si no hablamos de esto vamos en automático, de la misma manera que hemos hablado que vamos en automático personalmente, individualmente y colectivamente. Pues bueno, en la tecnología se refleja eso también. ¿A qué me refiero con este tema de la tecnología? Pues bueno, pues la tecnología, todos estos avances tecnológicos son espectaculares y nos ayudan en muchas maneras. Incluso a algunas cosas nos ayudan que a veces podríamos preguntarnos, ¿queremos ayuda en eso? ¿Queremos que la tecnología siga avanzando en direcciones que a veces ni siquiera nos preguntamos si eso es lo mejor para nosotros? Al final del día creo que la tecnología muchas veces evidencia y hace más grandes ciertos problemas, circunstancias o formas de ser y de vivir que tenemos en el mundo, y si no trabajamos nosotros en esta parte humana, si no generamos conciencia con las conversaciones de qué es la tecnología y quiénes somos nosotros, hacia dónde nos está llevando todo esto, entonces estamos recreando más de lo mismo y probablemente incluso haciendo más grave las cosas, porque la tecnología es un reflejo de quiénes somos nosotros, y si nosotros seguimos definiéndonos a nosotros mismos como seres individualistas, parte de una máquina o una máquina en sí que busca su máximo satisfacción individual y todo ese tipo de ideas, entonces nuestros algoritmos que hoy controlan el mundo van a hacer lo mismo. Y en este capítulo vimos un par de ejemplos al respecto. A mí me apasiona este tema muchísimo, y hace poco leí un artículo de Ricardo Uribe hablando de este tema y enfatizando la importancia del trabajo humano para los retos que vamos a seguir enfrentando de aquí en adelante, que hemos venido enfrentando y que vamos a seguir enfrentando. Entonces me llamó mucho la atención, y no duden que en cuanto fueran saliendo esos capítulos quería platicar con él para filosofar un rato al respecto, porque creo que de nuevo hacen falta muchas de esas conversaciones, porque solamente en estas conversaciones es cuando algo nuevo empieza a emerger, cuando salen algunas ideas, intercambiar puntos de vista, formas de ver las cosas, porque mi punto de vista no comparte todo lo que dice Ricardo, y Ricardo no comparte todo lo que digo yo. Pero al mismo tiempo en la conversación surgen cosas interesantes, en cualquier conversación. Por eso creo que hasta cierto punto las conversaciones crean el mundo.
fuera del automático hacia donde va todo normalmente. Pero bueno, Ricardo es licenciado en Dirección e Innovación de Negocios, si no mal recuerdo, pero también un apasionado por todo ese tema de la tecnología y de la disrupción digital, por así decirlo. Trabaja en varias iniciativas para llevar todas estas nuevas herramientas al campo industrial, para fomentar todo este desarrollo de estos ecosistemas de innovación en la región. De nuevo, me gusta mucho como quiera, a pesar de que él está fomentando todo este desarrollo de tecnologías, que creo que yo también soy un apasionado y un pro tecnología, pero hay que cuestionarlas, y eso me llamó mucho la atención y me gusta de la perspectiva que tiene Ricardo, y le agradezco el trabajo que está haciendo en ese aspecto de estar ahí adentro fomentando las tecnologías, pero al mismo tiempo teniendo muy en cuenta la importancia de ese trabajo humano que vale la pena enfatizar, o más bien tenemos que tomar en cuenta. Lo conozco de la universidad a Ricardo, ahí estuvimos compartiendo varias experiencias. Creo que no tuvimos materia juntos, pero sí nos conocemos de hace rato, y creo que fue una muy buena conversación. Algunos de los temas que estuvimos ahí filosofando, platicando, ya quería decir filosofando porque a lo mejor ya la dije muchas veces y luego ya a lo mejor está de más, pero bueno, me gusta mucho la palabra por todo lo que implica. Estuvimos hablando de la tecnología, ¿por qué la tecnología y qué beneficios trae a la sociedad en realidad y a la parte humana? Porque a veces parece que queremos crear tecnología por inercia. Ya en algún momento me sentí yo, o estuve siendo parte de, cuando estaba trabajando, de querer impulsar nuevas formas de hacer las cosas, quizá nuevas tecnologías, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, con tal de sacar mejores números, con tal de hacer crecimiento, pero el crecimiento en sí va a reflejar mejores números, sí, pero ¿qué beneficio nos va a traer eso como sociedad? Y empezar a preguntarnos eso constantemente creo que es fundamental. Estuvimos hablando también de cómo a veces la tecnología crea o recrea más de lo que somos nosotros como personas, la importancia de todo este lado humano, la importancia también de reflexionar, de saber quién soy yo. Hablamos del detox tecnológico, hablamos cómo todos tenemos este impulso de checar el celular, y que empieza ya a ser adictivo, incluso que puede ser algo que no es tan importante, pero como quiera tenemos ese deseo de agarrar el celular porque ya sonó, y literal hay una dopamina, una adrenalina en el cuerpo que quiere saber qué es lo que está pasando. Nos ha vuelto adictos, y nos cuesta mucho trabajo pasar un tiempo sin ese rush de energía. Y todo eso está causando, de otro tema de lo que hablamos, todo eso está causando problemas de enfoque. Ya no podemos enfocarnos, ya no podemos tener un enfoque y un trabajo profundo en lo que hacemos, y eso va a ser lo que más va a ser importante en el nuevo mundo. Y de hecho también hablamos de esto, de cómo cada vez hay cambios y disrupciones más rápidos, y desde mi punto de vista cada vez va a haber más rápidos cambios, cada vez va a haber más disrupciones más fuertes. Tuvimos crisis económica, tuvimos crisis de salud, ahora una crisis entre países, de posibles guerras. Siempre hay algo, y creo que cada vez va a ser más rápido. Como lo platicamos ahí, había cambios que antes pasaban siglos para que sucedieran, ahora pasan en décadas, y pronto están pasando cada par de años. Entonces estar listos es un reto, y estar listos es un reto interno. Es un reto interno de poder adaptarnos a estas nuevas circunstancias, porque por eso vemos esos niveles de depresión y de suicidio en el mundo que nunca antes habíamos visto. Esos niveles de estrés, que esos niveles de estrés reflejan en más del 80% de las enfermedades que vemos en el mundo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Tiene mucho que ver con el trabajo interno, tiene mucho que ver con esta parte humana que no le ponemos tanta atención. Y bueno, esos fueron algunos de los temas. Me dejé llevar porque es un tema, en esta introducción, porque es un tema que me apasiona mucho, pero creo que vale la pena dejarte saber mi punto de vista y algo de lo que estuvimos platicando. Te invito a que
si no lo has hecho, te suscribas aquí donde lo estás escuchando, en Spotify, YouTube, en Apple Podcasts. Danos un review muy honesto aquí en Spotify arriba, en el Apple Podcast está ahí abajo, en YouTube te sale el comentario ahí rápidamente. Ese review, junto con compartirlo con quien crees que le puede servir o resonar este mensaje, es para nosotros, o es para mí, fundamental en este proceso, en este proyecto que tenemos de llegarle a mucha más gente, de poder crear este tipo de conversaciones y seguir creando conciencia. Ahí está la clave. Te lo voy a agradecer bastante. Son 3 pasos: suscríbete, danos un review y compártelo. Déjanos saber que estabas ahí. Taguéanos en la página de Instagram o de Facebook o en cualquier lugar que lo estés compartiendo con tu red social, con alguien. Gracias por tu tiempo. Te deseo que alguna palabra de este episodio te resuene en lo profundo de ti y que contribuya a tu mejor experiencia de vida, conectar con eso que emerge desde dentro de ti. Gracias por tu tiempo. Te deseo que alguna palabra de este episodio te resuene. Y nada, el video completo está en YouTube. El audio creo que va a estar en una sola parte y en una sola pieza. Sin más, te dejo con el capítulo con Ricardo Uribe. Bienvenidos. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, hasta que por fin, después de un buen tiempo, se nos hizo poder Hasta que por coincidir. fin se dio. Así es, pero qué gusto que esté aquí y ver también que te está yendo muy bien con este podcast. Gracias. Y hay varios temas que desde que platiqué contigo, después de haber leído un artículo que escribiste, dije, va a estar muy bien una vez que esté corriendo esto, echar una platicadita con él. De hecho, nos vimos y platicamos un par de temas, pero ahora sí oficialmente rebotarlos de tal manera que podamos incluso compartirlos alrededor de todo ese tema de tecnología, parte humana, inteligencia artificial. Hay mucho de qué platicar, pero bueno, antes de irnos a todo esto, quisiera empezar como de costumbre con quién es Ricardo Uribe. ¿Quién es Ricardo Uribe? Bueno, tengo 28 años. Soy un apasionado por el tema del desarrollo económico. Me interesa mucho esta parte, entendiendo como la parte del crecimiento económico. Creo que las tecnologías las nuevas tecnologías digitales dan mucho esta parte, promueven mucho el crecimiento, pero además todo ese crecimiento pues debe ir ligado a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Estoy convencido de que no solamente se trata de crecer en lo económico, desarrollar más tecnología por desarrollarla, sino que todo esto debe ir en conjunto con una transformación de la persona y de las sociedades. Si no, creo que se pierde mucho el propósito. Y bueno, tengo como un objetivo personal que es poder transformar positivamente a todas las personas con las que tengo contacto, ya sea a través de mi profesión o a través de intereses personales, pero sí poder dejar huella en la gente. Creo que es un objetivo que me he marcado. No sé si lo he logrado o no, pero es algo en lo que trabajamos a diario. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Trabajo en 2 iniciativas. En una trabajo y en una colaboro. En 2 iniciativas ciudadanas, podríamos llamarlas así, enfocadas ambas en la parte de transformación digital, en promover el uso de las tecnologías digitales en las operaciones, principalmente de empresas de manufactura, y ayudamos como tales a gestionar proyectos o acercarles soluciones de transformación digital. ¿Qué te llevó a esta parte? ¿Estudiaste? Yo estudié innovación y dirección de negocios. Okay. Es una carrera, pues siempre lo he dicho, que ves de todo. O sea, no es una carrera como abogado, contador, que ves temas como muy específicos. Aquí ves un poco de todo, traes la parte de negocio, traes la parte de finanzas, de marketing, un poco de ingeniería en la parte de innovación quizá. Pero siempre me interesó mucho el poder hacer que una región crezca, se desarrolle. Por ahí tengo una anécdota personal. El primer recuerdo que tengo cuando fui si mal no recuerdo, San Antonio, Texas, y vi esta ciudad grandota y vi edificios en el centro, me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué ese tipo de ciudades crecen así, no? ¿Por qué las ciudades en Estados Unidos son así? Y cuando regresas al Saltillo y ves ese choque, dije, pues yo también quiero lo mismo para mi ciudad. Entonces siempre me llamó mucho esa parte, cómo promover el desarrollo, el crecimiento. Y a lo largo de la carrera, pues me fui dando cuenta que para que esto se dé, pues hay que estar en la parte de la innovación, adoptar rápidamente las tendencias y sacarles provecho para que, insisto, no solamente se trate de que crezca la ciudad en temas económicos, sino que se traduzca en una mejor calidad de vida. Y creo que eso tienen quizá muchas de las ciudades
de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Entonces es un objetivo, es un tema personal y eso me llevó a colaborar en este tipo de iniciativas que mucho lo que promueven es la competitividad de las regiones a través de hacer sinergia, de la vinculación, de crear un ecosistema de innovación que es muy importante y pues creo que el camino me ha dado la oportunidad de efectivamente seguir eso que me apasiona. Ahora, competitividad, innovación, productividad, son palabras o temas que normalmente han estado ahí y que a lo mejor nos han traído también bastantes problemas, porque si el enfoque nada más, como creo que lo mencionaste también ahorita, si el enfoque nada más es productividad o economía, salen otros temas a relucir y creo que por ahí va también mucho de tu enfoque. Así es, sí, específicamente en cómo utilizamos estas tecnologías para hacer la región más competitiva. Sí, yo creo que hoy las ciudades no solamente compiten o los países no solamente compiten con otros países, sino a nivel ciudad competimos con otras ciudades dentro y fuera del propio país, ¿no? Entonces, pues creo que mucho las tecnologías nuevas, las tecnologías emergentes, las que hablamos hace un rato, pues promueven esta parte, ¿no? Promueven esta parte de la competitividad de las empresas porque vuelven a las personas principalmente más productivas en su quehacer. Ya. ¿Cómo mides o cómo miden el hecho de crecer en productividad o en competitividad? Porque al final la medición va casi siempre económicamente. Sí, mucho esta parte viene acompañada de números, en documentar un buen caso de negocio, en hacer más eficiente el uso de los recursos principalmente. Creo que quizás ese podría ser un buen indicador principal, pero dejamos mucho de lado la parte humana, ¿no? En qué tanto estamos utilizando las tecnologías para que podamos realmente transformar la vida de las personas. Al final del día yo creo que no se trata solamente desarrollar tecnologías y adoptar tecnologías por el hecho de adoptarlas o de desarrollarlas porque es una moda. Creo que deben ir acompañadas de un beneficio en la persona. Es decir, tenemos que entender que las tecnologías y todo el desarrollo de ellas vienen acompañadas de cómo hacemos la calidad de vida, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿Y estamos midiendo eso también como...? Creo que no, creo que no, o sea, no a nivel mundial. Creo que hemos dejado mucho de lado esa parte humana en el tema del desarrollo o de la transformación digital. Creo que nos enfocamos más en que traiga un beneficio de negocio, pero insisto, no debemos dejar de lado, no perder de vista que al final del día estas tecnologías deben responder a un propósito de las personas que son realmente quienes le dan vida a las organizaciones. ¿Por qué debemos, como sociedad en general o como empresario, por qué debemos ponerle atención a esta parte humana? ¿Por qué es importante, no nada más a lo mejor ética, moralmente o como sociedad, también a lo mejor económicamente, de las dos? ¿Por qué debemos ponerle atención a esta parte humana? Híjole, yo diría que principalmente no debemos de perder de vista que tratamos con personas, nos debemos a las personas y hacemos cosas para las personas. Entonces no debemos de perder de vista que, insisto, al final del día todo esto se trata de personas, no se trata de tecnología, no se trata de números, no se trata de tener más dinero. Al final del día todo gira en torno al factor humano, ¿no? Creo que tal vez un tanto la pandemia, un tanto la nueva forma en la que estamos viviendo, pues hemos perdido esa empatía, esa capacidad de entender a las demás personas, de ponernos en sus zapatos. Y creo que las empresas, creo que el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en entender que todo lo que se hace es finalmente para las personas. Claro. Una de las cosas que más tengo yo bien presente y trato o lo he platicado en un par de episodios y lo trato de retomar cada vez que es posible, como la tecnología como estos dispositivos, inteligencia artificial, máquinas, etcétera, va exponencialmente. Un concepto que a veces como personas nos cuesta trabajo entender, creemos que lo entendemos, pero va muy rápido y no estamos siendo capaces de entrar en ese ritmo. Por lo mismo, la tecnología ya fue creada y prácticamente aceleró y está bastante avanzada, y la parte humana va linealmente progresando muy despacio, y creo que hay una brecha muy grande entre lo que la tecnología ya avanzó y dónde estamos nosotros como seres humanos o progresando en esta parte humana, y creo que es importante retomar esa atención y volver a ponerle
tiempo, energía y recursos a esta parte humana, ¿qué podemos hacer como sociedad o como individuos o como empresario para empezar a trabajar esta parte? Sí, creo que efectivamente no podemos mantener el ritmo del desarrollo de las tecnologías. O sea, el desarrollo de las tecnologías se está dando de una manera exponencial y creo que como personas no tenemos esa capacidad de adaptarnos rápidamente. Lo que sí es un hecho es que la realidad es que tenemos cambios cada vez más rápidos y ello nos obliga también a nosotros como personas le llaman estar en estado beta, ¿no? Es decir, siempre como en alerta, siempre como en modo de cambio, preparación. Nosotros como personas para ir adaptando estas tecnologías a nuestra realidad. Ojo, creo que no debemos dejar de lado que las tecnologías son las que se deben adaptar las personas y no las personas a las tecnologías. Que ahorita lo estamos viendo más como la segunda que el enfoque creo que es diferente, ¿sí? O sea, no debemos dejar de lado que, insisto, como comenzamos platicando este podcast, las tecnologías responden a una necesidad humana, ¿sí? Entonces, en el centro de toda esta parte de la adopción de las tecnologías debe estar primero y siempre la persona. Y si como personas todavía vamos mucho por esta parte individual o individualista, donde yo voy por mi máximo beneficio personal y no tenemos a lo mejor esta reflexión de cómo todo lo que yo hago se rebota conmigo. Entonces, si no hay este trabajo interno para entender toda esta parte, todas las tecnologías o esfuerzos por tecnología que vamos creando nos rebotan. O sea, nos crean una avalancha más grande y a lo mejor más perjudicial. Sí, claro, definitivamente. Y algo que comentabas ahorita creo que utilizaste la palabra comunidad, si mal no recuerdo. Sí, ahorita. Creo que también esta nueva forma Ojo, cuando hablamos de tecnología no me refiero solamente a inteligencia artificial, que yo creo que es una de las más disruptivas, o quizá la más disruptiva actualmente, es decir, la que mayor cambios puede tener, pero vamos a ejemplos tan prácticos como las redes sociales, ¿no? O sea, hoy es más fácil hacer comunidad, yo creo, en función de los intereses que tengamos como personas. Antes, para hacer comunidad, pues era con las personas que teníamos alrededor, cerca, ¿no? Reducido físicamente los que reducido al espacio físico, ¿sí? Es decir, tu familia primero, después tus amigos y después la comunidad en donde te desenvuelves. Hoy las tecnologías nos han acercado con personas de otras partes del mundo y puede ser que tengamos más temas en común con gente de otras partes del mundo, con culturas y con hábitos diferentes a los nuestros, que la misma gente con la que crecimos, ¿sí? Entonces, creo que nos hemos vuelto o nos estamos volviendo una sociedad más individualista, ¿sí? Más centrado en el yo, y hemos dejado un poco de lado esa parte de la comunidad, basándonos en los valores colectivos de la sociedad en conjunto, pues, o la cercana. Ya. Ahorita mencionaste el tema de adaptación, de adaptarnos rápido por todos estos cambios que están sucediendo y van a seguir sucediendo. Algo que a mí me llama la atención y que escribí hace unos meses al respecto en el blog fue que estas tecnologías van creando cambios de tal manera que se puede reflejar en aspecto salud, o se puede reflejar en aspecto económico, o se puede reflejar en aspecto social, pero va impulsando todo este cambio acelerado, rápido, donde hay una crisis y luego hay una pandemia y luego hay un problema social. Pero siempre hay algo nuevo. Cada 2 o 3 años hay algo disruptivo que nos da una sacudida como sociedad y creo que la tecnología nos está empujando a que este tipo de sacudidas lleguen cada vez más rápido y cada vez hay más cambios. Entonces, si no tengo un trabajo interno, no sé qué piensas tú de eso, si no tengo un trabajo interno, estoy siendo arrastrado por la corriente y no sé ni quién soy un títere de todo esto, pero no va a ser muy complicado si no tienes ese trabajo interno cada vez con todo esto que está sucediendo. Sí, creo que si no hacemos ese ejercicio de sentarnos a reflexionar, un poco meditar, filosofar, como le quieran llamar, del por qué y el para qué está pasando todo esto y cómo adaptarme y sobre todo cómo yo puedo ser parte de esta nueva ola, pero no dejando de lado mi característica individual, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si no nos tomamos ese tiempo para la reflexión, seguramente esa ola nos va a estar arrastrando, ¿no? Y la idea, pues, no es que nos arrastre, sino poder surfearla a nuestro propio estilo, si me permites la analogía, ¿no? Claro. Entonces, si no tengo un estilo, pues no, difícilmente voy a poder surfear esta ola con base en mis intereses y valores personales. Hablando de ola, en el artículo que me llamó más la atención la primera vez que platicamos, hablas de la película de Náufrago, como
las olas y la herramienta o la persona. Platícame un poquito de esa analogía Sí, que manejas ahí. Por ahí un artículo que me invitaron a escribir hace un par de meses hacía la analogía con esta película El Náufrago precisamente. Digo, quienes la hayan visto recordarán esa escena en donde Tom Hanks, si mal no recuerdo que es el actor, intenta salir de la isla y para ello construye una barca y se enfrenta a una primera ola grande que lo revolcaron. Y cuando por fin logra salir de esa ola, se enfrenta a otros retos. En el proceso, antes de que lo rescataran, pierde a su amigo Wilson. Es decir, va enfrentando una serie de retos importantes. Y más o menos en la parte de la transformación digital yo la veo de esa forma, ¿no? O sea, es decir, nos estamos enfrentando a una primera ola fuerte, difícil, que además se incrementó con el tema de la pandemia porque nos obligó a hacer cambios muy rápidos. Pero insisto, los cambios y los retos van a seguir estando ahí presentes, ¿sí? Y yo hacía la comparación entre la tecnología como la barca y finalmente la persona, ¿no? O sea, ¿qué fue más importante en ese proceso de salir de la isla? ¿La barca por sí misma o la persona? Y al final del día yo creo, o concluyo que fue la persona. Es decir, si la persona no se hubiera arrojado, no hubiera emprendido ese viaje de salir, no hubiera tenido esa determinación, pues por más barca que tengas, no vas a poder hacer o lograr tu objetivo, ¿no? Entonces, al final del día, creo que las tecnologías o lo que hagamos debe estar centrado en la persona, en la determinación, en los valores, en los principios, en cómo lo queramos ver de la persona, ¿no? O sea, la tecnología por sí sola no sirve de nada si no viene acompañada del esfuerzo, de la inteligencia de la persona que lo acompaña. Claro que sí como seres humanos traemos casi el 95% de lo que somos o definimos que somos aprendido o programado de los primeros años de vida, de la sociedad, de genes, etcétera. Entonces estamos recreando más de lo mismo a menos de que empecemos a tener toda esta introspección. Ahorita dijiste que todo va cambiando y a veces tenemos que estar en esta faceta de, a lo mejor voy a usar las palabras diferentes, pero espero que me entiendas, el no definirnos tanto porque la cosa va a volver a cambiar. Y me refiero a que cuando creo que entendí quién soy o cuando creo que soy esto, viene una nueva ola que me vuelve a redefinir quién soy, pero a lo mejor entra toda esta parte de resistencia a lo que yo creía que era o a lo como el mundo yo creía que funcionaba, etc. Entonces, cuando creo que ya cambió y ya fue, todo volvió a cambiar. Entonces, toda esta parte de saber adaptarte. Es extraño, fíjate. Yo creo que además muy complejo porque, por un lado, como dices, o sea, viene una nueva ola que te obliga a redefinirte como persona, pero sí creo que tampoco podemos hacer tantos cambios, ¿no? O sea, sí debemos tener a lo mejor esos principios muy definidos de quiénes somos, qué somos, y en función de entender lo que somos y quiénes somos, puedes ir haciendo esos cambios, ¿sí? Pero sí entender muy bien cuál es tu papel, cuál es tu rol, cuál es tu vocación, cuáles son tus temas de interés, como lo quieras ver, pero tener esa ancla, ¿sí? Y no perdernos tampoco nosotros, o sea, no perder nuestra individualidad en ese proceso de cambio. Ya. ¿Sí? Evidentemente tendremos que hacer los ajustes necesarios para poder adaptarnos a esa nueva realidad, sí o sí. Lo mejor es hacerlo lo antes posible, pero sí creo que esos cambios no pueden hacerse si antes no tenemos o entendemos quiénes somos. Claro, tener esa base bien plantada para lo que venga. Y al mismo tiempo sí creo que es una línea bien delgada entre saber adaptarte y evolucionar, cambiar, ser una nueva persona, pero tener esa ancla bien puesta. ¿Y quién eres? ¿Crees que en México o en el mundo en realidad estamos educando para entender quién soy, introspección, entender cuáles son mis principios, qué es la base de lo que vas a hacer después? Fíjate que no, y además me parece que es un tema bien complicado incluso enseñárselo a los niños, ¿no? O sea, hay un tema que en lo personal me gusta mucho o que me enfoco mucho, que es la ética, porque creo que la ética te sirve, y ahorita acabas de tener una plática con una gran persona, profesor de nosotros, sobre estos temas, me imagino, pero creo que, por ejemplo, la ética te sirve mucho para tomar decisiones, ¿sí? Creo que desde niño no nos enseñan esa parte, ni en la escuela, y a veces en la sociedad difícilmente lo hacemos porque traemos otras cosas en mente. Pero creo que sí debemos empezar a enseñarle a los niños esa parte de aprender a conocerse, ¿no? Aprender a saber quién soy, definir mis valores, definir mis principios, qué es lo bueno, qué es lo malo para mí. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Para entendernos y para poder, insisto, otra vez hacerle frente a esta nueva ola de cambios cada vez más rápidos.
Claro, desde lo más básico yo creo que es algo que siempre me he cuestionado, cómo un tema como los pensamientos y las emociones es algo que vivimos todos los días y nos dan forma a cómo somos y lo que hacemos y cómo reaccionamos. No tenemos educación en observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, identificar cómo me siento, qué estoy haciendo, qué estoy pensando, para poder tener una vía de salida de eso, porque si no vas automático. Oye, y lo peor de lo que hablamos ahorita antes de iniciar este podcast es que precisamente muchas tecnologías, o muy específicamente quizás las redes sociales, dificultan mucho esa parte, ¿sí? De poder concentrarnos, de poder prestar atención, de poder conocer cómo me siento, hacer un análisis de mis pensamientos, de por qué estoy pensando este tipo de cosas, ¿sí? Porque las redes sociales pues, están diseñadas para distraerte, ¿no? Y quizá quienes nos estén escuchando les ha pasado que a lo mejor están leyendo un libro, leen 1 o 2 páginas y de repente tienen la necesidad de revisar el celular, de checar la computadora. Es un instinto, ¿no? O sea, ya cada vez más común en nosotros. Entonces creo que sí debemos sentarnos a hacer ese análisis de cómo me siento, por qué estoy sintiendo esto, ¿sí? Para poder precisamente hacer frente a estos cambios. Claro, y que es un ejercicio. Algo que siempre trato de compartir es, no es de que te vas a sentar una vez a observar tus pensamientos o a meditar o a cualquier de estos tipos de herramientas y listo, se siente bien y arreglaste ciertas cosas. Es un ejercicio donde literal tus neuronas empiezan a crear conexiones nuevas y que obviamente al principio va a ser incómodo porque fue un cambio que le estás creando a tu mente. Si tu mente se está acostumbrando a brincar de una cosa a otra, agarrar el celular cuando quería leer o al revés, o ir a un video de YouTube, etcétera, o estar en el celular en vez de estar platicando con tu familia, todo ese tipo de distracciones, entonces lo que necesitamos hacer es entender que es un proceso y también se trata de ejercitar este tipo de enfoque, que las redes sociales nos están absorbiendo todo ese enfoque y capacidad de enfoque. Fue lo que platicamos también ahorita. Exactamente, es lo que platicamos hace un momento. O sea, hoy, por ejemplo, suena tu celular y sientes ese instinto de correr a ver qué es, y a lo mejor es una notificación de una noticia, por poner un ejemplo. Porque literal la dopamina que suelta el cerebro al ver que recibiste una notificación crea a tu cuerpo una adicción. Sí. O sea, es más, yo les pondría el reto a quienes nos escuchan es que recibe una notificación y mide qué tanto tiempo aguantas sin revisar. Seguramente no es algo urgente. Si fuera algo urgente, a lo mejor te llaman o algo por el estilo, pero hacer ese ejercicio, ¿no? De qué tanto tiempo aguantamos. Yo lo estoy haciendo últimamente y es difícil. O sea, es difícil porque tú necesitas ver, necesitas saber, ¿no? Una vez que supiste que llegó algo, entonces tienes esa conexión de querer saber qué fue lo que llegó. Exactamente. Entonces, y eso hace que pierdas tiempo, a lo mejor, y es lo que hablamos hace un momento, o sea, te distrae, entonces pierdes el enfoque de lo que estás haciendo, ¿sí? O sea, y es algo extraño, retomando lo que hablamos en un principio, cómo buscamos que las tecnologías te vuelvan más productivo, ¿sí? Y una base para ser más productivo pues es hacer un uso más eficiente de los recursos, y uno de los recursos es el tiempo, ¿sí? Hoy las tecnologías parece que no nos están ayudando a hacer esa parte, ¿sí? Al contrario, nos hacen que nos distraigamos, por lo tanto somos menos eficientes en el uso del tiempo.